Existen candidatos políticos independientes. La dependencia en sentido político es una situación de sujeción en la que se encuentra una persona o entidad a otra, de modo tal que su voluntad se encuentra anulada o limitada para tomar decisiones fundamentales. El concepto político de dependencia se opone al de independencia. Como independencia se denomina la cualidad o condición de independiente. Es sinónimo de libertad y el tener la capacidad de actuar, hacer y elegir sin intervención o tutela ajena. Es lo opuesto a la dependencia. A nivel personal, la independencia es la capacidad de actuar, tomar decisiones y de valernos por nosotros mismos. De allí que independencia también signifique entereza, firmeza de carácter. Desde un punto de vista político realista, la independencia política propiamente dicha no existe. El hombre es un son politicón, un concepto creado por Aristóteles cuyo significado literal de la expresión es animal político o animal cívico, y hace referencia al ser humano, el cual, a diferencia de los animales, posee la capacidad de relacionarse políticamente, es decir, crear sociedades y organizar la vida en las ciudades. Cuando Aristóteles definía al hombre como son politicón, hacía referencia a sus dimensiones social y política. El hombre y el animal por naturaleza son sociales, pero solo el hombre es político, siempre y cuando viva en comunidad. Por tanto, la dimensión social ayuda a constituir la base de la educación y la dimensión política contribuye a la extensión de esa educación. La candidatura en nuestro país, o conocida como de libre postulación, es un tema que no se ha examinado con la debida atención. ¿Qué es un candidato independiente? ¿Por qué tiene un sugerente atractivo? En nuestro país los candidatos independientes han concitado más veces extrañeza que simpatía. ¿Por qué surge un candidato independiente? ¿Qué implica su surgimiento en nuestro sistema político? Un candidato independiente es una forma de hacer política. Rechaza las formas tradicionales de hacer política. Es un candidato anti-establishment, es decir, busca romper las reglas del sistema aunque juegue dentro de ellas. Se considera una respuesta ante el malestar de la vida pública. Tiene un ideario fundamentalmente anticorrupción. Por eso se mueve en la marginalidad y busca la concitación de otros sectores para incorporarlo a un nuevo sistema político. En esencia, busca crear un nuevo establishment. En nuestro país eso es muy difícil. Siempre va a haber dependencia de algún otro, ya sea por razones de carácter económico o de ideológica o de carácter político. Por lo tanto, llamarla independiente en realidad es una falacia. Muchos proceden de disidencia o escisiones de partidos políticos, en las cuales no encontraron una oportunidad para expresarse. Su desconfianza está fundamentada en su fracaso o en la falta de interés de las élites partidarias para incorporarlo a los procesos políticos, bien sea como candidatos o como miembros de la propia organización partidaria. En forma más concreta, ellos son una respuesta a la partidocracia criolla, al sistema que ha privilegiado el monopolio de la representación política a través de los partidos hasta hace muy pocos años. Ellos reclaman la falta de democracia interna de los partidos políticos y cuando no son parte de estos. Aun cuando se catalogan representantes legítimos de un sector de la población que no está inscrita en ningún partido político, eso no es cierto, porque se sabe que en Panamá los que realmente eligen al presidente son aquellos que no están inscritos en un partido político. Y eso no es cierto tampoco,
porque no existen mesas de votación que señalen que quienes votan en una están inscritos en el partido y por la otra que diga donde votan los que no están inscritos. Por lo cual es imposible determinar quiénes de los partidos políticos votaron por estos conocidos como independientes y quiénes no. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas que se atribuyen a los candidatos independientes? Primero, vamos con la ventaja. Tienen controles institucionales bajos. Su agenda de alianza es más pragmática, es decir, tienen más posibilidad de incorporar a gente de muy diversos orígenes. Tiene una mayor espontaneidad. Es del más agrado de la población. Su base social está más cerca de esta. Pasa de ser un opositor testimonial a un opositor capaz de generar una alternancia. Y desde luego depende regularmente de recursos propios, sobre todo para ciertos gastos, porque no creemos que sean capaces de asumir el costo de una campaña en su totalidad. A menos que sea un disidente, el candidato independiente generalmente es una figura pública, con recursos propios, pero no un político profesional, lo cual genera la confianza del electorado. La circunstancia de haber sido electo partiendo de una candidatura independiente no les impide la posibilidad de pactar con otros para formar gobierno, e incluso a veces la circunstancia de no depender de un partido político les facilita las decisiones que puedan tomar en tal sentido y puede colocarlos en posiciones más ventajosas por llegar a ser imprescindibles en la formación de alguna mayoría parlamentaria. La desventaja, la primera, tienen una menor visibilidad. Cuando no hay condiciones equitativas de competencia electoral, los candidatos independientes tienen que pagar un costo más alto para entrar en la regla democrática y eventualmente acceder a los recursos. Segundo, la gente critica su pragmatismo. No les queda muy claro cuál es su ideología. Pueden hablar de todo y de nada. ¿Qué es lo que proponen más allá de la retórica de los grandes conceptos y las grandes demandas? Y es por ello que solo en la medida que se cree un partido o una organización o un movimiento que tenga como única finalidad el establecimiento o restablecimiento de lo que denominamos que debe ser nuestro país, una república, esto es un concepto concreto que básicamente le dará el triunfo a cualquiera que esté más o menos haciendo ese tipo de planteamiento. Tercero, la gente critica su falta de perdurabilidad, es decir, se presentan en una elección y si no logran entrar en el umbral de la votación requerida, desaparecen tan rápidamente como aparecieron o tienen que reciclarse en algún otro tipo de participación política. Cuarta, pueden ser opositores con capacidad de chantaje. Es la idea del blackmail. Esta capacidad puede ser justamente vista como un elemento distorsionante por los partidos políticos. Simplemente buscan algo, buscan un hueso, un trabajo, algún otro tipo de prebenda. Entonces no hablan seriamente de transformar o modificar el sistema político. Quinto, hay desconfianza respecto a sus recursos propios. ¿De dónde vienen esos candidatos que tienen tanto tiempo para dedicarse a la política? ¿Serán acaso procedentes del narcotráfico? ¿Serán acaso prestanombres de algún político en desgracia? Por lo cual pueden hacer justamente este chantaje. Y por último, se alega que son arribistas, inexpertos, no son profesionales, no conocen el tema de la política y que son unos amateurs. El reto principal, si gana, es saber cómo se institucionaliza. Pero también hay otra cosa importante. Los candidatos independientes, por más que se presenten como sociedad civil, han enfocado una falsa línea de debate en relación con los partidos políticos, porque estos también son formas de representación ciudadana. Una cosa es que estos hayan sido la forma privilegiada para encauzar la participación política y otra que hayan dejado formar parte de la sociedad. También son ciudadanos los miembros de los partidos políticos. En nuestra legislación electoral no se contempla la figura del candidato independiente, sino candidatos de libre postulación. Conceptualmente son los candidatos cívicos que se postulan a algún cargo político de elección que no pertenece a ningún partido, y puesto que en una democracia los ciudadanos tienen el derecho inherente, universal e inalienable
de postularse a los cargos de elección popular, la denominación más apropiada es la del candidato cívico por realizar su candidatura al margen de los partidos políticos. Les habló el licenciado Evans Lo. Hasta la próxima. Existen candidatos políticos independientes. La dependencia en sentido político es una situación de sujeción en la que se encuentra una persona o entidad a otra, de modo tal que su voluntad se encuentra anulada o limitada para tomar decisiones fundamentales. El concepto político de dependencia se opone al de independencia. Como independencia se denomina la cualidad o condición de independiente. Es sinónimo de libertad y el tener la capacidad de actuar, hacer y elegir sin intervención o tutela ajena. Es lo opuesto a la dependencia. A nivel personal, la independencia es la capacidad de actuar, tomar decisiones y de valernos por nosotros mismos. De allí que independencia también signifique entereza, firmeza de carácter. Desde un punto de vista político realista, la independencia política propiamente dicha no existe. El hombre es un son politicón, un concepto creado por Aristóteles cuyo significado literal de la expresión es animal político o animal cívico, y hace referencia al ser humano, el cual, a diferencia de los animales, posee la capacidad de relacionarse políticamente, es decir, crear sociedades y organizar la vida en las ciudades. Cuando Aristóteles definía al hombre como son politicón, hacía referencia a sus dimensiones social y política. El hombre y el animal por naturaleza son sociales, pero solo el hombre es político, siempre y cuando viva en comunidad. Por tanto, la dimensión social ayuda a constituir la base de la educación y la dimensión política contribuye a la extensión de esa educación. La candidatura en nuestro país, o conocida como de libre postulación, es un tema que no se ha examinado con la debida atención. ¿Qué es un candidato independiente? ¿Por qué tiene un sugerente atractivo? En nuestro país los candidatos independientes han concitado más veces extrañeza que simpatía. ¿Por qué surge un candidato independiente? ¿Qué implica su surgimiento en nuestro sistema político? Un candidato independiente es una forma de hacer política. Rechaza las formas tradicionales de hacer política. Es un candidato anti-establishment, es decir, busca romper las reglas del sistema aunque juegue dentro de ellas. Se considera una respuesta ante el malestar de la vida pública. Tiene un ideario fundamentalmente anticorrupción. Por eso se mueve en la marginalidad y busca la concitación de otros sectores para incorporarlo a un nuevo sistema político. En esencia, busca crear un nuevo establishment. En nuestro país eso es muy difícil. Siempre va a haber dependencia de algún otro, ya sea por razones de carácter económico o de ideológicas o de carácter político. Por lo tanto, llamarla independiente en realidad es una falacia. Muchos proceden de disidencia o escisiones de partidos políticos, en las cuales no encontraron una oportunidad para expresarse. Su desconfianza está fundamentada en su fracaso o en la falta de interés de las élites partidarias para incorporarlo a los procesos políticos, bien sea como candidatos o como miembros de la propia organización partidaria. En forma más concreta, ellos son una respuesta a la partidocracia criolla, al sistema que ha privilegiado el monopolio de la representación política a través de los partidos hasta hace muy pocos años. Ellos reclaman la falta de democracia interna de los partidos políticos
y cuando no son parte de estos. Aun cuando se catalogan representantes legítimos de un sector de la población que no está inscrita en ningún partido político, eso no es cierto, porque se sabe que en Panamá lo que realmente eligen al presidente son aquellos que no están inscritos en un partido político. Y eso no es cierto tampoco, porque no existen mesas de votación que señalen que quienes votan en una están inscritos en el partido y por la otra que diga donde votan los que no están inscritos. Por lo cual es imposible determinar quiénes de los partidos políticos votaron por estos conocidos como independientes y quiénes no. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas que se atribuyen a los candidatos independientes? Primero, vamos con la ventaja. Tienen controles institucionales bajos. Su agenda de alianza es más pragmática, es decir, tienen más posibilidad de incorporar a gente de muy diversos orígenes. Tiene una mayor espontaneidad. Es del más agrado de la población. Su base social está más cerca de esta. Pasa de ser un opositor testimonial a un opositor capaz de generar una alternancia. Y desde luego depende regularmente de recursos propios, sobre todo para ciertos gastos, porque no creemos que sean capaces de asumir el costo de una campaña en su totalidad. A menos que sea un disidente, el candidato independiente generalmente es una figura pública, con recursos propios, pero no un político profesional, lo cual genera la confianza del electorado. La circunstancia de haber sido electo partiendo de una candidatura independiente no les impide la posibilidad de pactar con otros para formar gobierno, e incluso a veces la circunstancia de no depender de un partido político les facilita las decisiones que puedan tomar en tal sentido y puede colocarlos en posiciones más ventajosas por llegar a ser imprescindibles en la formación de alguna mayoría parlamentaria. La desventaja, la primera, tienen una menor visibilidad. Cuando no hay condiciones equitativas de competencia electoral, los candidatos independientes tienen que pagar un costo más alto para entrar en la regla democrática y eventualmente acceder a los recursos. Segundo, la gente critica su pragmatismo. No les queda muy claro cuál es su ideología. Pueden hablar de todo y de nada. ¿Qué es lo que proponen más allá de la retórica de los grandes conceptos y las grandes demandas? Y es por ello que solo en la medida que se cree un partido o una organización o un movimiento que tenga como única finalidad el establecimiento o restablecimiento de lo que denominamos que debe ser nuestro país, una república, esto es un concepto concreto que básicamente le dará el triunfo a cualquiera que esté más o menos haciendo ese tipo de planteamiento. Tercero, la gente critica su falta de perdurabilidad, es decir, se presentan en una elección y si no logran entrar en el umbral de la votación requerida, desaparecen tan rápidamente como aparecieron o tienen que reciclarse en algún otro tipo de participación política. Cuarta, pueden ser opositores con capacidad de chantaje. Es la idea del blackmail. Esta capacidad puede ser justamente vista como un elemento distorsionante por los partidos políticos. Simplemente buscan algo, buscan un hueso, un trabajo o algún otro tipo de prebenda. Entonces no hablan seriamente de transformar o modificar el sistema político. Quinto, hay desconfianza respecto a sus recursos propios. ¿De dónde vienen esos candidatos que tienen tanto tiempo para dedicarse a la política? ¿Serán acaso procedentes del narcotráfico? ¿Serán acaso prestanombres de algún político en desgracia? Por lo cual pueden hacer justamente este chantaje. Y por último, se alega que son arribistas, inexpertos, no son profesionales, no conocen el tema de la política y que son unos amateurs. El reto principal, si gana, es saber cómo se institucionaliza. Pero también hay otra cosa importante. Los candidatos independientes, por más que se presenten como sociedad civil, han enfocado una falsa línea de debate en relación con los partidos políticos, porque estos también son formas de representación ciudadana. Una cosa es que estos hayan sido la forma privilegiada para encauzar la participación política y otra que hayan dejado formar parte de la sociedad,
También son ciudadanos los miembros de los partidos políticos. En nuestra legislación electoral no se contempla la figura del candidato independiente, sino candidatos de libre postulación. Conceptualmente, son los candidatos cívicos que se postulan a algún cargo político de elección que no pertenece a ningún partido, y puesto que en una democracia los ciudadanos tienen el derecho inherente, universal e inalienable de postularse a los cargos de elección popular. La denominación más apropiada es la del candidato cívico, por realizar su candidatura al margen de los partidos políticos. Les habló el licenciado Evans Lo. Hasta la próxima.